Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy, muy, muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo día en este sendero. Muchas, muchas gracias por acompañarme en este espacio en el que el día de hoy tocaremos un tema que me parece bastante, bastante bonito, pero también que está muy manchado, muy abrumado, muy lleno de gris por la sociedad en general, por la ideología, por los roles de género, por ejemplo, y es el tema de la sensibilidad. Y es algo creo que debemos de tocar, es algo fundamental para poder conocernos, para poder manejarnos, si lo queremos decir así. Y digo que es algo bastante manchado, algo bastante quizá manchado porque ha sido olvidado o no ha sido bien abordado por los sistemas de educación, entre otras razones quizá. Pero el tema de las emociones, del manejo de las emociones, sobre todo quiero referirme a eso. Y Y es que al menos en el contexto donde vivo, en esta sociedad, pero considero que es algo, un problema bastante, bastante global, que las emociones quedan un poco de lado, ¿no? Quizá partiendo de esta idea de que la ciencia tiene que ser algo tangible, algo medible totalmente, material, ¿no? Las emociones, pues al no poder verse, al no poder sentirse con los sentidos precisamente físicos, al no tener una manera de medirse quizá tan objetivamente, ha sido un poco relegada y se ha dado importancia así a la productividad, a lo que hagas al trabajo, a las apariencias, a crear tu personalidad, ser de determinada manera, la moral, las normas de etiqueta, las reglas, etcétera, las leyes. Y lo emocional, bueno, queda un poco de lado en todo esto. Con respecto a los roles de género, por ejemplo, a los hombres se nos enseña, a veces de manera indirecta, a veces algunos menos que a otros, pero está impregnado en la cultura social el que los hombres sean resistentes, no muestren emociones, a menos que sea enojo y parece que orgullo, ¿no? No pueden o no podemos en esta normativa social, inconsciente, incluso subconsciente, colectivamente, mostrar quizá tristeza. Incluso la alegría en exceso ese es mal vista o puede ser mal vista. Como siempre digo, ahora veo mucho no importa que seas hombre, no importa que seas mujer, pero las emociones, todos tenemos emociones porque somos humanos, ¿no? Y muéstralas, y sí, pero tenemos aún muy impregnado eso, por eso lo menciono. Del lado de las mujeres, pues sí, bueno, que sean sensibles, que sean, eh, pues sí, quizá, no sé, muestren algún que otro sentimiento, pero no pueden mostrar enojo, por ejemplo. Y eso es limitarnos precisamente. Entonces nos vamos construyendo. ¿Y qué pasa con las emociones que guardamos? ¿Qué pasa con las emociones que no logramos expresar, que no logramos canalizar correctamente? Y hablando de correcto, refiriéndonos a una forma en la que nos pueda beneficiar, no nos pueda hacer daño o una manera en la que no interfiera en nuestra vida de una manera negativa. Decía, cuando una emoción, un sentimiento es reprimido o suprimido, la diferencia entre reprimido y suprimido que manejamos aquí es que reprimido se trata de algo inconsciente, algo que ni tú mismo quieres aceptar que tienes o que sientes y lo reprimes, ¿no? No llega al umbral de la conciencia. Y lo suprimido es aquello que voluntariamente tú dices, no, cálmate, cálmate, no tengo que enojarme o no tengo que estar triste, no tengo que llorar y lo suprimes y lo guardas y no estoy triste, no estoy triste, no estoy triste. Y esto es algo que puede pasar bastante en este camino, si queremos verlo así, porque a veces se habla de que la espiritualidad, este sendero es bastante alegre y feliz y claro, y ya no tienes que estar triste, ya no tienes que estar enojado. Y eso muchas veces juega en nuestra contra, porque evidentemente eso no va a desaparecer, no va a desaparecer inmediatamente, no va a desaparecer de una noche a la mañana, no, no puede irse así de rápido. Entonces, muchas veces cuando se nos presenta esto y nosotros tenemos estas ideas como de no, es que estas son emociones de baja frecuencia,
Estas son emociones que no me generan nada bueno. Tendemos a suprimirlas y eso nos sigue afectando. Entonces, para poder enfrentar esto, para poder evitar esto, precisamente hay que tener en cuenta que las emociones, si aparecen, aparecen. Y aparecieron. Y ahí están. Y está perfecto. El punto de todo esto no es sentirse mal o bien. El punto de esto no es de que no tienes que sentir triste. Quizá un objetivo de este crecimiento personal, de este despertar de conciencia, es aprender a manejar esto de tal forma que tú puedas ser consciente y tú puedas elegir siempre cómo quieres sentirte, o que tú puedas encontrar la felicidad, que tú puedes encontrar la paz en absolutamente todo lo que pasa en tu vida. Que lo de afuera, lo que pasa afuera, aunque sea la cosa más horrible aparentemente, tú lo veas como una oportunidad, como un aprendizaje, como algo que tiene que pasar y desde un contexto más amplio que no te permite tirarte ante esta situación, tirarte emocionalmente. Entonces, al inicio, evidentemente, llevamos años manejando emociones de determinada manera y reaccionando ante el enojo, gritando, o aparece el orgullo y no puedo equivocarme, o la tristeza, ¿no? En caso más de hombres, por ejemplo, que no puedes llorar y llega un momento en el que tu llanto se bloquea porque ya lo tienes tan reprimido, tienes tan castigada esa emoción que ya no sale y lo tienes ahí suprimido y eso sigue haciéndote daño. Y aunque a veces ya quieras llorar porque ya no aguantas, ya no puedes, porque es algo que has ido juntando, que has ido creando y completamente difícil de eliminar, ¿no? Y más de la noche a la mañana. Entonces, en estos momentos, simplemente observar la emoción. El truco, si podemos decirlo así, aquí está en observar. Ser observador. De eso se trata el camino, de lograr aprender a observarlo. No soy mi mente, no soy mi cuerpo. Y desde afuera o desde adentro, pero sin identificarte con ella, observar que estoy triste y decirte cómo se siente la tristeza y sentirla. ¿Y qué es esto? ¿Por qué es tan mala para nosotros? ¿O por qué la considero mala? ¿No? Y ver qué pasa, sentirla, experimentarla y viene. Y dejarla también que esté, pero también dejarla irse. Cuando tú la quieres suprimir, reprimir, cuando no quieres que esté aquí, la intentas ocultar, y pues quizá llegue un momento en el que ya no está aquí tan presente, pero sigue ahí abajo de todo, causando daño. Y de una forma u otra esa energía tiene que manifestarse, tiene que salir. Si tú no la dejas salir por las buenas, va a salir en forma de conductas no tan beneficiosas para ti, para tu desarrollo, en forma de enfermedades físicas, incluso somatizaciones, en forma de problemas en relaciones, etc. Entonces esta técnica del dejar ir, que ya hemos hablado en otros capítulos y que viene en el libro de Dejar ir precisamente del Dr. David R. Hawkins, que recomiendo bastante, que llevo como 2 años leyéndolo y no termino, pero no, ya casi, ahí voy. Pero ahí lo viene mencionando, ¿no? Es lo principal del libro, es lo principal que hablamos aquí y te da una perspectiva bastante amplia porque en general ese libro te lo dice cómo puedes hacerlo desde el inicio, prácticamente, ¿no? Así es, y ya, en la primera página, ¿no? O en las primeras páginas. Y después viene con ejemplos, viene con situaciones, viene explicando cada emoción, viene pero trata de eso, simplemente observar la emoción que llega, dejarle estar el tiempo que tenga que estar y también dejarla ir. Después de un tiempo que esté ahí manifestándose, se va a ir y va a salir de tu cuerpo y no se va a quedar ahí estancada y no te va a generar daño, más daño. Y eso es como el panorama general, pero en realidad quiero entrar hoy a un tema que es precisamente la sensibilidad. Y es que una persona sensible, incluso es la palabra sensible, o el adjetivo de sensible, muchas veces se utiliza para describir a una persona de forma negativa, como una forma de juzgar, decir, es que eres muy sensible, no seas tan sensible, como si fuera algo malo. Pero la cosa está en que si tú eres alguien sensible, eres capaz de percibir de forma diferente, con más intensidad,
toda esta energía, sobre todo de emociones estamos hablando, de percibir estas emociones, de sentirlas. Y puede ser complicado, y más con lo que hablaba de la educación, de la forma en la que vemos ahora las emociones, de cómo nos enseñan, cómo las manejamos. Puede ser complicado porque sentimos mucho, ¿no? O las personas sensibles sienten mucho. Y, y llega a ser difícil poder manejarlo porque es abrumador. No sabes cómo manejar esto y las vas suprimiendo, las vas reprimiendo, vas diciendo como, ¿por qué siento tanto, no? Y a veces no lo expresas porque dices que van a decir que soy muy sensible o que es algo malo en mí y lo vemos incluso como un defecto. Pero la sensibilidad es una gran oportunidad también. Si tú eres sensible, tienes esta capacidad de percibir de forma más intensa, de forma más clara, algo que quizá los demás no tienen tan claro. Significa que tienes más posibilidades. Y un ejemplo muy claro me parece que son los artistas, las personas muy creativas, en este caso del arte. Compositores, músicos, ¿no? Pintores, escritores de cualquier género, etc. Porque ellos quizá pueden conectar con esta sensibilidad y esta inspiración que viene de ahí y se les es fácil crear, o relativamente fácil, sencillo, les sale del corazón crear algo. Y muchas personas ven y dicen, wow, yo no sé cómo le haces, ¿no? Porque es bastante complicado para mí. Para algunas personas puede ser difícil la parte creativa, ¿no? La parte de escribir, la parte de generar algo nuevo, etc. Una explicación que podemos tener aquí es que esas personas son bastante sensibles y logran acceder a estos estados en los que están cargados de emociones, cargados de muchas cosas y lo logran plasmar, lo logran canalizar hacia allá, lo logran materializar de cierta forma y se muestra como una obra de arte. Uh-huh. Pero aquí, ¿cuál es el problema? Y es algo muy común. Los artistas tienden mucho a problemas emocionales, tienden mucho a adicciones con ello. ¿Cuántos casos se saben de personas artistas que mueren de sobredosis o que se les dice que están locos, ¿no? Que padecen depresión, suicidios, etc. Pongo el ejemplo de los artistas porque es algo bastante claro, a mi parecer, pero es algo bastante común también, no solo en los artistas. Y todos somos artistas porque todos creamos algo, todos estamos creando todo el tiempo, todos, quizá unos en mayor medida, quizá en diferentes formas. Para algunos quizá es crear una empresa, por ejemplo, quizá para otros es crear una canción, para otros un libro, para otros fuera del arte puede ser crear, no sé, una lámpara de mesa, algún diseñador, no sé. Puede ser crear una casa, el diseño, un arquitecto. Todo eso es creatividad. Y regresando al ejemplo del artista, porque es más claro, para mí es un buen ejemplo. El artista tiene estos problemas de adicciones, de problemas emocionales, trastornos, si queremos decirlo así, porque tienen esta sensibilidad que les permite crear, pero si tú no sabes cómo manejarlo más allá de esto, pues te va a comer vivo. Y la adicción, por ejemplo, es un escape, es una forma de que la persona pueda acceder a un adormecimiento, por así decirlo, aunque parecería que es algo más intenso, ¿no? Que la experiencia es intensa de emociones, sí, pero son emociones regularmente agradables y por eso siguen haciéndolo, ¿no? Porque buscan ese estado y ese estado y ese estado, porque adormece, porque suprime un poco, porque elimina un poco de la conciencia las emociones negativas, desagradables, que hacen desde su perspectiva de la vida un martirio. Y no es por juzgar para nada, pero es un ejemplo de cómo el llevar la sensibilidad a una forma en la que no sabemos manejar
puede conducirnos también al declive, puede conducirnos a perdernos en nosotros mismos. Y todo se trata de una percepción. Tenemos cada quien nuestra percepción del mundo. Y con ello podemos decir que nuestro nivel de sensibilidad. Entonces, para ellos quizá, para una persona sensible en general, dejando un poco a los artistas, pero una persona que es sensible puede tomar cualquier cosa, cualquier cosa que sea dicha, por ejemplo, ¿no? En la calle, si alguien le dice como, ten cuidado, porque, no sé, iba caminando y chocó con otra persona y le dice, ten cuidado. Esta persona sensible quizá puede sentir esto gigante, ¿no? Como, oh, soy un idiota. No puede ser, ¿cómo hice eso? ¿Por qué no te fijas? ¿No? Así se recrimina a sí mismo, a sí misma. Y puede ser todo gigante y puede parecer un martirio vivir así. Pero yo sé, yo pienso, yo considero que cualquiera que esté escuchando esto va a identificarse de cierta manera porque todos tenemos un nivel de sensibilidad. Todos somos sensibles. Y casi todos o todos tendemos a preguntarnos al menos alguna vez, ¿por qué me hace tanto daño esto? ¿No? Si esto no significa nada. Bien, tampoco hay que minimizarlo porque si algo nos está causando algo, una emoción es por algo. Valga la redundancia. Si determinado estímulo nos está produciendo una reacción, tiene su razón de ser. Y hay que observarla, hay que detenernos un momento, experimentarla. Quizá venga a nosotros la razón, si no vendrá después, pero detenernos un poquito a analizar, a observar estas emociones que llegan. No irnos con ellas. Es, diría yo, el truco, que no hay un truco para esto, pero una forma, ¿no? Un mecanismo que puede ayudar, de ser de bastante apoyo, bastante útil, sería esto, poder observar, aprender, porque se tiene que aprender, como cualquier habilidad se tiene que aprender, aprender a observar las emociones y a separarnos un poquito para no creer que somos eso, se presente en nosotros, actuamos quizá de cierta manera, pero no somos eso, y observarlo desde afuera, y después vendrá a nosotros el decir, quiero ser así, no quiero ser así, o bueno, cómo lo manejo, y tomar decisiones incluso es más fácil desde ese punto de vista porque estás viendo las cosas desde afuera, no estás metido en la situación, no estás metido en el problema, sino tienes un contexto más amplio y puedes verlo de manera más objetiva, si queremos decirlo así. Entonces estos problemas en general de adicciones, de estas sustancias, ahora, bueno, siempre ha habido, ¿no? Pero una cultura bastante fuerte del alcohol, por ejemplo. Y es muy normal, y no está bien, no está mal, pero vamos a pensar, reflexionar. El alcohol. Vamos a una fiesta y es muy común, ¿no? Que toman sus cervezas y dicen, ya está borracho, ¿no? Como decimos acá, ya está pedo. Y y contamos, ¿no? En la juventud. Ahora decimos, no, pues la otra vez me puse hasta los no sé qué y hicimos tal cosa y ni siquiera me acuerdo. Y ok, está bien, son experiencias que probablemente tengamos que pasar la mayoría de nosotros, parte del aprendizaje. Pero nos detenemos un poquito a reflexionar sobre ello. Y bien, ¿por qué? ¿Por qué queremos sentirnos más alegres de lo que normalmente estamos? Y sería, o más felices según nosotros, ¿no? Y sería cuestión ahí de preguntar también, ¿soy feliz o por qué quiero sentirme más todavía feliz? Es una cuestión también que tiene que ver con quizá esta avaricia, quizá esta idea también se puede relacionar con querer tener más y más y más y más en este mundo y también sin tener más felicidad y mejor y sentirme mejor y mejor y mejor y mejor. Y por eso recurro a esto, o de lleno no me siento cómodo, no me siento feliz en mi vida y busco algo para poder pasarla bien, aunque sea un ratito, aunque después la pase terrible porque estoy vomitando o al siguiente día me la paso muy mal y tengo que usar lentes de sol porque no me aguanto ni a mí ni a mi cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? ¿No? Y hay una perspectiva también precisamente que viene en un libro de David R. Hawkins, en este caso se trata de El poder frente a la fuerza, se llama ese libro,
Y ahí menciona un poco sobre las adicciones y dice algo como que cuando una adicción se genera es porque una persona logró acceder de modo, digámoslo, artificial por medio de una sustancia externa a un estado de conciencia más elevado, como lo sería la alegría, la paz, tranquilidad, ¿no? Una euforia, un éxtasis, pero de manera artificial. Y esa persona no tiene la capacidad aún, porque no lo ha aprendido, simplemente por eso, de llegar a esos estados de conciencia. Entonces busca volver a ellos, repetirlos y vuelve a inducir la sustancia. Y sigue y sigue y sigue. Y quiere estar en esos estados, pero no puede llegar a ellos si no es por medio de eso. Y sigue ingiriendo y eso al final daña su cuerpo. Cualquier exceso daña el cuerpo, cualquier exceso daña la mente, cualquier exceso no nos beneficia. Entonces, cuando sí tomamos, cuando hay drogas de por medio, por ejemplo, llegamos a estados de conciencia más elevados en sentido de las emociones, pero también suceden procesos químicos en nuestro cuerpo, suceden algunas reacciones, suceden cosas que nos perjudican, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, hablemos de la marihuana, ¿no? Es una sustancia bastante, pues digamos, quizá amigable, bastante, podríamos decir, leve, vamos a decir, bastante parte también de la cultura. Pero quiero hacer referencia a ella debido a que esto lo que hace es que la sustancia que tiene activa se une a nuestros receptores de CBD, de cannabinoides, perdón, nuestros receptores cannabinoides en el cerebro. Y resulta que también con un proceso de meditación, con un proceso de expansión de la conciencia, se generan estos cannabinoides y, pues evidentemente, se establecen en nuestro sistema nervioso y evidentemente tienen su reacción. Y no estoy diciendo como, pues, ya hay que todos los días fumarnos para poder, porque es lo mismo, no me refiero a que sea lo mismo. Sí, a final de cuentas sigue siendo algo externo, que, de nuevo, no es que hay que castigarlo o no hay que premiarlo, no es algo moral, sino simplemente, si tú puedes lograr ese estado desde lo interno, y como dice Sadhguru, es un estado cuando llegas a conocerte plenamente, a manejar las emociones, a estar en paz con la vida, a aprender a manejar la materia, a aprender a vivir con ello, a entender de qué se trata el juego, comprenderlo más bien, pues estás viviendo, como él lo dice, en un estado de ebriedad, pero lúcida. Sin la parte del mareo, sin la parte de que no sabes ni qué onda, sin la parte de que no recuerdas nada. Y lo mismo pasa con cualquier otra sustancia que queramos hablar, o en este caso, por ejemplo, de la cannabis, que también esos receptores se ocupan, se generan esas sustancias que nos permiten llegar a esos estados como de relajación, de completa paz, pero sin la parte de la distracción, sin la parte de que podemos morir en el intento, en el sentido de que si por ejemplo, en Estados Unidos, que es más libre el tema, por ejemplo, que es legal en la mayoría del país el consumo de cannabis y todo este tipo de cosas, allá se dice, bueno, puedes, pero no manejes tampoco, no manejes si estás ebrio, no manejes si fumaste, ¿no? Y precisamente eso, porque si lo ingieres de afuera, pierdes otras capacidades. Es como bueno, ganas esto, pero se te quita esto otro, ¿no? Y al final de cuentas creo que no es un buen trato, porque si estás todo el tiempo eliminando un poco de tus facultades de atención, por ejemplo, de concentración, de estabilidad, de equilibrio, pues quizá no sea tan favorable que estés todo el tiempo así, ¿no?
En cambio, si tú logras acceder a esos estados de conciencia elevados por medio del autoconocimiento, por medio de la observación hacia adentro, por medio del aprender a manejar esta energía, donde entran las emociones, donde entra la mente, donde entra todo, absolutamente todo. Si aprendes a manejarlo así, puedes experimentar estados totalmente elevados de conciencia, experimentar el éxtasis absoluto, la paz, la serenidad, la calma mental, y al mismo tiempo estar más alerta, más consciente, más atento y moverte mejor en la materia, porque también sabrás cómo manejarlo. Entonces, regresando al tema, la sensibilidad tristemente se ha etiquetado como mala, se ha etiquetado como un problema, se llega a sentir como eso, pero toma en cuenta esto y descubre por ti mismo, por ti misma, que sentir las emociones de esa manera, sentir los diferentes estados en los que podemos encontrarnos, es algo bastante interesante, es algo de lo que podremos aprender muchísimo. Y si practicamos esta técnica del dejar ir, de simplemente dejar que esté ahí la emoción, yo soy un observador, que no me involucro con ella. ¿Y qué significa no involucrarme con ella, no identificarme? Significa, como decíamos, que saber que yo no soy lo que esa emoción me hace sentir. Que no es un estado eterno, que es algo pasajero, que no es parte de mí completamente. En este momento quizá lo sea porque es lo que estoy experimentando, pero es algo temporal, es algo que tiene alguna oportunidad para mí, para aprender, para ayudarme a crecer. Y es algo que como viene va. Si yo me aferro, si yo incluso digo no quiero estar triste, estás dando tu atención a la tristeza y esa resistencia hace que se aferre más a ti. En cambio, si llega la tristeza, dices estoy triste y lo siento, ¿no? Quizás se sienta desagradable, quizás descubras que, por ejemplo, la tristeza no es tan desagradable si la ves desde afuerita y la escuchas para poder estar abierto, o si estás precisamente abierta al mensaje que tiene para ti, a la enseñanza, se cambia la percepción y todo se trata de ampliar nuestro contexto y precisamente por eso ser observadores, poder verlo más objetivamente, poder establecernos en un punto en el que no me haga daño, no me controle sobre todo y pueda incluso dirigirla, pero aprender de ella, simplemente experimentarla incluso y ver de qué se trata la tristeza, de qué se trata el enojo, de qué se trata el miedo. Y de igual manera viene la felicidad, de qué se trata y disfrutarla. Viene sentimientos de paz, de felicidad, de éxtasis, por ejemplo, en su momento, de tranquilidad, experimentarlos también. Todo hay que experimentar. Entonces, bueno, ese es el tema del día de hoy. Espero que haya sido bastante claro, espero que bueno, incite más a la reflexión, porque la idea no es decirlo todo aquí, sino que ustedes se den el tiempo, que ustedes permitan reflexionar sobre esto, practicar, si les hace sentido, esto de la meditación, del momento presente, la técnica del dejar ir las emociones, ver cómo vienen, ver cómo se van, ver cómo vienen los pensamientos, ver cómo se van y ver cómo va la vida. Porque ustedes mismos son los que lo determinarán en su realidad y los que se darán cuenta si sí o si no. Pero lo importante, creo, es hacerlo de manera honesta contigo mismo, contigo misma, de manera disciplinada, porque es un bien para ti. Es algo a lo que hay que poner la atención, porque se trata básicamente de tu vida y de la forma en la que la experimentas. Si tú no quieres intentarlo, si tú quieres, pues bueno, seguir trabajando en la materia y ese es tu enfoque, está perfecto también. Cada quien tiene su momento, cada quien tiene sus procesos, cada quien tiene su forma y estamos en donde tenemos que estar. Pero
intentemos tener un poco más de conciencia y no solo ir llevados por los hilos de la sociedad, no solo ir llevado por los hilos de lo que te dicen en cualquier lado, ni siquiera aquí, sino llamar a la conciencia y poder preguntarnos, poder dudar de las cosas de manera abierta, de manera que nos invite a reflexionar y de manera práctica para darnos cuenta de qué es lo que nos sirve, de qué no es lo que nos sirve, qué es lo que no nos sirve. Hay que tener paciencia y bueno, es un trabajo, es una habilidad, son habilidades que se tienen que desarrollar, pero desde mi palabra y mi experiencia es algo que vale la pena y que da sus frutos poco a poco. Y a veces de manera no tan lenta y se va notando, de alguna u otra forma va saliendo cuando tú te dispones a ello. Entonces, bueno, muchas gracias, cuídense mucho, nos estamos viendo por aquí, los y las quiero mucho y ya me voy, pues muchas gracias. Adiós.